Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. En Tampa, Florida, un asesino serial acecha a mujeres y usa los cementerios como vertederos. Cuando aumentan las víctimas, los detectives usan la ciencia para atrapar a este asesino serial. En Carolina del Norte, una mujer joven desaparece al regresar del trabajo. Cuando descubren el cuerpo, los detectives deben descubrir los rastros de un asesino a fin de hacer justicia para ella y su familia. En la mayoría de los casos, la policía necesita hallar un motivo para atrapar a un asesino, pero cuando se trata de un desconocido, un crimen puede durar años sin resolver. Se requiere un arsenal de técnicas forenses para descubrir un encuentro letal. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Encuentro letal. En este episodio se han cambiado algunos nombres. Tampa, Florida, 10 de octubre de 1996. 10-4, 10-51, El detective entendido. Robert Parrish recibe Estaré una allí en 2 terrible minutos llamada. aproximadamente. Un corredor había descubierto el cuerpo de una joven negra en el cementerio Centro Español. Los investigadores acuden a la escena. Mientras formaban un perímetro, el detective Parrish interroga al corredor. Ron Denny dijo que corría en este cementerio todos los días. Casi nunca veía a gente. Pero esa mañana fue diferente. El detective examina el cuerpo para hallar lesiones. Había una mujer negra desnuda en el cementerio. No hallamos señales de cortaduras o puñaladas, ninguna herida abierta. Tenía rastros de sangre en el lado derecho, parecían venir del área nasal. Esto indicaba que había muerto por trauma o por asfixia. Según la condición del cuerpo, parecía que la víctima había sido asesinada 12 horas antes, Parece que se hubiera bajado de un camión. tiempo más que necesario para que el asesino escapara. El detective Parrish sabía que este sería un caso difícil. Había que examinar minuciosamente la escena del crimen. Cuando fotografían a la víctima, observan que estaba descalza. Sin embargo, las plantas de los pies estaban limpias. Aunque el terreno estaba húmedo, ella no pudo haber caminado hasta el lugar y no había evidencia de que fuese arrastrada. Las pertenencias de la víctima estaban esparcidas en todo el lugar. Cada objeto fue numerado y catalogado como evidencia potencial. Hallamos ropa interior, una blusa y una peluca cuando revisamos la escena del crimen. El equipo forense halla un par de zapatos de mujer. También había botellas de cerveza y un paquete de cigarrillos. Pero no encontraron ningún documento que identificara a la víctima. Cerca del cuerpo hallan marcas recientes de neumáticos. El detective sospechaba que la víctima había sido asesinada en otro lugar y dejada en el cementerio.
La pista más relevante que encontramos estaba a casi 3 metros del cuerpo. En el suelo había una huella de neumáticos y se notaba que era grande. Además, en la calle hallamos marcas que entraban y otras que salían del lugar. Un vehículo grande, como un camión o una camioneta, había hecho las marcas. Los técnicos sacan moldes de las huellas usando yeso. Basándose en la condición del cuerpo, los investigadores estaban seguros de que un auto había estado en la escena. El yeso secaría en minutos, pero llevaría días determinar si las huellas eran relevantes. Después de revisar la escena, los oficiales van al vecindario, esperando que alguien hubiese visto u oído algo la noche anterior. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? No estoy Nadie dice segura, no nada. tengo idea. ¿Está segura? En la autopsia, el forense observa una petequia, una hemorragia en los ojos de la víctima. Esto, además de unas heridas halladas en el cuello y la garganta, indicaban que la víctima había muerto asfixiada. La víctima también tenía fracturados varios huesos del cuello. El forense determina que un sujeto de contextura grande había estrangulado a la víctima con las manos. Unas marcas de ligaduras en las muñecas revelan que había sido atada antes de morir. Basándose en el grado de rigidez y la cantidad de insectos, el forense concluye que la víctima fue asesinada menos de 12 horas antes. Se recogen muestras de cabello de la víctima. En caso de que encontraran a un sospechoso, buscarían hebras del cabello en su vehículo. Identificar a la víctima era el próximo paso. Se toman huellas dactilares que se comparan con la base de datos de Tampa. Horas después, el detective obtiene un resultado. Señor, este es el archivo con el resultado. Gracias. La víctima era Tamara Jones, de 34 años. Luego de identificarla, localicé a su madre y le di las noticias. Luego obtuve toda la información, todos los datos que podía sobre sus hábitos, con quién salía o novios estables que pudo haber tenido. El detective Parrish pudo obtener información gracias a la madre de Tamara. Era una chica extrovertida, prometedora, hasta que la trampa de la cocaína la redujo a un estado de dolorosa adicción. Para pagar su vicio, Tamara se vuelve prostituta. Había 4 bares al oeste de Tampa que ella solía visitar y como investigador tuve que ir a los bares a ver quién la conocía, quién salía con ella, es decir, hacer un buen trabajo de campo. Noté que todos hablaban muy bien de ella. Todos a los que interrogué dijeron que era una buena chica y muy buena persona. Pero vivir en las calles puso a Tamara en contacto con algunos sujetos indeseables. La policía no podía identificar a un sospechoso en el homicidio de Tamara. El detective llega a un callejón sin salida. Procede a buscar pistas en otros casos de homicidios sin resolver. No solo en Tampa, sino en el condado de Hillsborough y ciudades aledañas. Le toma 2 semanas a revisar los archivos de 2 años de homicidios a fin de hallar respuestas. Al final, el detective Parrish se sorprende por sus hallazgos. Había detectives que trabajaban en otros casos de homicidio con víctimas similares. Eran otras mujeres negras. Eran conocidas como prostitutas y habían sido halladas en algún cementerio.
Estaban desnudas, fueron estranguladas y tenían marcas de ataduras en las muñecas. Eso era lo que nos indicaba que habían sido atadas en algún lugar o con algún objeto. Los detectives del Departamento de Policía de Tampa y el Departamento del Condado de Hillsborough unen fuerzas. Junto con otras agencias en el área, forman un equipo para encontrar y detener al asesino. Pero la falta de evidencia física en las escenas del crimen y el estilo de vida de las víctimas hacían que fuesen casos difíciles de resolver. El detective Parrish estaba seguro de que se trataba de un asesino en serie. Alguien acechaba víctimas en Tampa y podría atacar en cualquier momento. La policía no tenía ninguna pista para su identificación. Las autoridades en Tampa, Florida, estaban convencidas de que era un asesino serial. Había 2 homicidios recientes con muchas similitudes a casos que se remontaban a 2 años atrás. El detective Parrish sabía que necesitaba hallar a un sospechoso, pero ninguno de los investigadores tenía alguna idea. Los demás detectives trabajaban en otros casos. Estábamos en diferentes puntos, pero nadie tenía una pista que pudieran decir que fuese 100% segura. Varios de ellos tenían indicios que estaban investigando. Las noticias sobre la última víctima llaman la atención de un testigo potencial. Un hombre llamado Adam Shiles contacta a la policía. Entró en el vehículo y se marchó. Declaró que conocía a Tamara de un bar. La había visto la noche antes de que su cuerpo fuese hallado en el cementerio. Un camión oscuro se acercó a Tamara en la calle. Ella habló con el conductor. Childs había visto el vehículo en la zona, pero no sabía de quién era. Para los investigadores era un buen indicio. Revisan una vez más los archivos. 8 meses antes, una prostituta afirmó que un cliente trató de matarla en un camión oscuro. La mujer tenía miedo de presentar cargos, pero aceptó hablar con la policía sobre el incidente. ¿Puedes decirme qué fue lo que ocurrió dentro del camión? Le dice a los investigadores que un hombre negro que conocía como Big Mike trató de recogerla esa noche. Estaban hablando sobre acordar un precio para el sexo y luego la agarró por la garganta y empezó a asfixiarla. Ella logra alcanzar la perilla y sale del auto y corrió gritando por todo el vecindario. La policía acude a la escena, pero él ya había huido. Ella da la descripción de Big Mike y del camión que condujo, Si lo encontramos, podemos arrestarlo. pero se niega a presentar cargos y a testificar en su contra. ¿Usó ambas manos o una sola? Los investigadores revisan sus archivos. Big Mike era el sobrenombre de un sujeto llamado Michael Tyrone Crump. La policía va a la residencia de Crump. El sospechoso no estaba en casa, pero había un camión que coincidía con la descripción de los testigos estacionado en la entrada. Un oficial toma fotografías del vehículo. El detective Parrish le pide a Adam Shiles que regrese a la estación. Recopilé varias fotos. Le mostré 6 fotos diferentes de camiones distintos, incluyendo el de este sujeto que teníamos como sospechoso. Y el testigo eligió su camión de inmediato. La policía de Tampa cree que Michael Tyrone Crump cometió al menos 2 crímenes, pero no tenían evidencia suficiente para arrestarlo. Bien, muchachos, ya salió. Con las declaraciones de 2 testigos, tenían suficiente evidencia de que los asesinatos fueron cometidos en su camión.
La policía tiene la autoridad para incautar un vehículo si se cree que fue usado para actividades ilegales o si tiene evidencia de esos crímenes. El detective Parrish quería que se incautara el vehículo en un lugar público, cuando estuviese en una vía transitada. Detuvimos el camión en la calle e informamos al conductor, a Michael Tyron Crump, que necesitábamos el auto como evidencia ya que fue utilizado en un crimen. Comuníquese conmigo. Cuando terminemos de procesarlo, lo llamaré. Crump mantuvo la calma, aun cuando le preguntaron si conocía a Tamara Jones. Negó conocerla. La policía le informó que no lo arrestarían y que era libre para irse. El camión fue llevado al lote de autos incautados del condado de Pinellas, donde es examinado por el especialista Timothy Whitfield. Al registrar el vehículo debíamos encontrar cualquier tipo de evidencia posible, de cosas visibles a cosas no tan visibles a simple vista. Primero se busca evidencia visible en el vehículo. Puedo ver un pendiente con su broche allí. Hallan el pendiente de una mujer en el suelo del auto. Hay que colocarlo en una bolsa. También hallan un objeto de madera con una soga, llamado garrote. Whitfield no tenía dudas de para qué era utilizado. Pudo ser usado para atar las manos o los pies de las víctimas, lo que, por supuesto, era inusual. No es algo que todos tuviesen en su auto, así que cabe preguntar, ¿para qué lo necesita? Si no es un dispositivo de restricción, ¿para qué lo tiene? Debajo de la estera del auto, los investigadores hallan otra pista. La licencia de conducir de Janet King, una de las víctimas asesinadas antes de Tamara Jones. Su cuerpo también fue encontrado en un cementerio. Como King era una prostituta y Crump era un conocido cliente, el objeto pudo haber estado allí. Pero para Whitfield, la ubicación de la licencia era incriminatoria. O el sospechoso la colocó intencionalmente allí para esconderla, o quizás la víctima lo hizo con la esperanza de que alguien pudiera encontrar algo de ella en ese vehículo. Luego el equipo se enfocó en hallar evidencia invisible a plena vista. Usan un químico llamado luminol para verificar la presencia de sangre. Un brillo fosforescente reveló los rastros. El patrón era similar. Coincidía con la salpicadura proveniente del rostro de Tamara Jones. Por desgracia, eran gotas diminutas del tamaño de un alfiler. No había forma de probar que era la sangre de la víctima. No había nada que pudiese hacer debido al tamaño microscópico de la sangre. Por supuesto, eso fue antes de las pruebas de ADN y se necesitaba más sangre para hacer un análisis. Los investigadores aspiran el interior del auto, buscando fibras o cabellos que pudiesen vincular a las víctimas con el sospechoso. Un hallazgo interesante fue un cuchillo de hoja larga, oculto detrás del asiento delantero del auto. Esto se parece mucho a un machete, es de gran tamaño, con una buena superficie. Voy a guardar esto. Bien, hazlo. En el laboratorio, los forenses determinan que la cuerda del garrote era del mismo diámetro que las marcas por ataduras halladas en las muñecas de las víctimas. Una de las pruebas más importantes quizás hallada fue una hebra larga de cabello, que no podía ser del sospechoso. Un análisis demostró que no era una hebra caída. Había sido arrancada del cuero cabelludo. La hebra es comparada con las muestras tomadas de Tamara Jones.
El color y textura no coincidían. Sin embargo, cuando se compara con el cabello de Janet King, sí coincidió. Ambas habían sido pintadas con el mismo tinte. Los forenses estaban seguros de que venían de la misma persona. Aunque la evidencia hallada era convincente, lo único que probaba era que Janet King había estado dentro del vehículo. Ahora había que vincular a Michael Tyrone Crump con los asesinatos. El tiempo se agotaba. Si no hallaban evidencia sólida, Crump seguiría libre y más mujeres serían asesinadas. Las autoridades de Tampa, Florida, estaban seguras de que se enfrentaban a un asesino serial. 2 homicidios recientes tenían similitudes sorprendentes a una serie de crímenes cometidos más de 2 años antes. El detective Robert Parrish debía vincular el asesinato de Tamara Jones con el auto del sospechoso Michael Crump. Su mejor pista eran las marcas dejadas en la escena. Envió los moldes tomados en la escena del crimen junto con los neumáticos al Departamento de Policía de Florida. Allí, el analista Oral Woods observa las marcas a fin de ver si el camión de Crump hizo las huellas halladas cerca del cuerpo de Tamara Jones. Woods estaba sorprendido ya que el auto de Crump tenía 3 tipos diferentes de llantas. Las 2 delanteras tenían diseños parecidos, mientras que las de la parte trasera eran diferentes. 2 de los diseños de los neumáticos de Crump coincidían con los moldes tomados en la escena del crimen. Le dije al detective Parrish que estábamos muy cerca, que la evidencia podría ser útil, ya que no solo los moldes tenían características generales, sino también características individuales. Las características generales como el tamaño y el diseño de la llanta podían indicar un fabricante en específico. Al comparar las fotografías, Woods determina que las marcas de neumáticos en la escena tenían las mismas características generales que los del auto de Crump. Luego buscó las características individuales de los neumáticos, como incisiones, desgaste o piedras incrustadas que puedan convertir el diseño de una llanta en algo tan único como una huella dactilar. El analista halló lo que necesitaba. Había una parte del neumático que tenía cortes e incisiones, que también encontré en el molde de yeso hecho en la escena. Y fui más allá. Entonces hice un molde de esa área y observé las mismas características individuales. Woods confirmó que las marcas de neumático halladas en la escena provenían de una rueda trasera del auto. El 7 de febrero, Michael Crump fue al Departamento de Policía de Tampa para buscar su auto. Pero primero el detective Parrish tenía unas preguntas importantes que hacerle, como el por qué había aparecido muerta una mujer con la que estuvo el día anterior, y por qué las huellas de neumáticos de su auto fueron halladas cerca del cuerpo. Una vez más, Crump negó conocer a Tamara Jones. Afirmó que había trabajado en el lugar y que tomó un atajo por el cementerio esa noche. Le mostraré algo que encontramos en su camión. ¿Lo ve? Era su licencia y la hallamos. Cuando el detective le muestra la licencia de conducir de Janet King, Crump se sorprende y siente que había sido atrapado. Era un hombre fornido y solo bajó los hombros y luego la mirada, lo que me indicó que con la licencia, el mostrarle la licencia lo había afectado. Crump admite haber recogido a Tamara Jones esa noche. Afirma que discutieron y que Tamara trató de apuñalarlo. Confiesa haberla estrangulado, pero jura que fue en defensa propia. Para el detective, la versión de Crump no explicaba por qué usó el garrote y dejó marcas de ataduras en las muñecas de la víctima.
La evidencia apuntaba a un modus operandi que Crump había usado antes. Analizamos los neumáticos. Los detectives pasan a interrogar a Crump sobre el asesinato de Janet King. Él admite haberla recogido una vez, pero afirma que ella se marchó minutos después. Declara no saber nada sobre las otras 7 víctimas. Los oficiales no le creen. Todo indicaba que como las otras mujeres murieron de forma similar, él estuvo involucrado en lo sucedido. Pudimos vincularlo un 100% a 2 homicidios similares, pero no teníamos suficiente evidencia para vincularlo a los otros. En juicios diferentes, Crump es hallado culpable de los asesinatos de Tamara Jones y Janet King. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Los otros casos siguen sin resolver. Michael Tyrone Crump atacaba a mujeres que elegía al azar en las calles. Pero en Carolina del Norte, un inocente encuentro con un extraño termina en violencia y muerte. El 8 de agosto de 1990, un oficial de Raleigh, Carolina del Norte, acude a una llamada sobre un auto sospechoso estacionado en una calle. El oficial pide los datos del auto. Mary Young Young 1971. El auto estaba registrado a nombre de Katie Viloria, de 24 años, quien trabajaba en un hospital cercano. Su esposo había denunciado su desaparición la noche anterior. El oficial hace un terrible hallazgo. Dentro del auto estaba el cuerpo desnudo sin vida de una joven. La policía acordona el área y los investigadores forenses acuden a la escena. El detective John Beasley examina el auto. Por lo que pude ver, había señales de lucha en el auto, ya que sus zapatos estaban en la parte delantera, mientras que su cuerpo en la parte de atrás. Había unas pantimedias alrededor de su cuello. No estaban apretadas ni atadas en la garganta. Era obvio que había sido estrangulada. No se halló ni la ropa ni el bolso de la víctima. También habían evidencias de abuso sexual. Los investigadores buscan indicios en el exterior del auto. ¿Ves el lodo en la alfombra? Sí, ya lo vi. Se llama a un equipo canino. El oficial le da una muestra de olor al perro y le ordena que busque. El perro se aleja del auto y sale de la calle. El investigador forense W.E. Hensley era parte del equipo de búsqueda. Básicamente nos indicó que quien hubiese estacionado el auto allí temprano en la mañana había salido por el lado del conductor. Se dirigió hasta el estacionamiento de empleados del hospital. Entró por una puerta allí y llegó hacia donde estaba el estacionamiento. Lo que fue significativo. Parecía que el ataque había empezado allí. La policía revisa el área, pero no encuentra más pistas. Se envía el auto al lote de vehículos de la policía y se realiza la autopsia del cuerpo. Sentí que al mover el auto trasladaríamos la escena del crimen con el cuerpo. Así que lo movimos a un lugar donde pudiéramos examinarla apropiadamente. Hensley no quería pasar por alto ningún cabello o fibra al abrir el auto en condiciones que no fuesen las ideales. Cada escena del crimen cuenta una historia. ¿Qué momento era? Las condiciones ambientales, la víctima y los rastros que pudo haber dejado el sospechoso.
Cuando examinamos el auto, creíamos que rastros como cabellos, fibras o elementos similares serían de mucha importancia para el caso. Pero no podíamos descartar la posibilidad de hallar huellas u otro tipo de impresiones. Buscaron huellas, pero solo hallaron manchas sin importancia. Parece que el asesino había tratado de borrar sus rastros antes de salir del vehículo. Quien hubiese entrado en el auto había dejado evidencias y trató de borrarlas al salir. Así que buscamos cualquier rastro que concordara con esa teoría. En el asiento delantero hallan un par de zapatos de mujer. Los zapatos tenían raspones en la punta y los talones. También encontraron pinzas para batería en el asiento delantero. Las pinzas indicaban que la víctima quizás estaba ayudando a alguien con un problema en su auto, probablemente en el estacionamiento. En la alfombra del asiento del conductor observan huellas de lodo. Había una huella en la alfombra de lo que parecía un zapato deportivo. Creíamos que era un indicio importante. Pero había que analizar la alfombra con extremo cuidado. Lo que nos preocupaba es que esas alfombras son flexibles y si las flexionábamos o movíamos demasiado, distorsionaríamos la huella del zapato. No podíamos dañar la alfombra, así que la mantuvimos perfectamente plana, colocándola en una caja que sellamos para poder mover el objeto sin modificar la evidencia. Los forenses buscaron evidencia de rastros, como cabellos o fibras que serían guardados y examinados. Hallaron algunos cabellos incrustados en el techo del auto. No coincidían con el cabello de la víctima, así que podían ser del asesino. Los detectives creían que el asesino se había colocado encima de la víctima y que algunos de sus cabellos se adhirieron al techo del auto. El investigador Hensley procedió a crear un perfil del asesino. Todo indicaba que estaba en el estacionamiento de empleados, así que podía conocer a la víctima ya que trabajaban en el mismo lugar. En la autopsia, el forense observa contusiones en el cuello de la víctima y determina que había sido estrangulada hasta morir. Se extraen hebras de cabello y se colocan en un sobre. Se envían los cabellos al laboratorio, donde los investigadores los comparan con otras hebras halladas en la búsqueda. Había evidencia de abuso sexual. Se extraen muestras de fluidos biológicos hallados en la víctima. Un despiadado violador y asesino atacaba en las calles de Raleigh, Carolina del Norte. Los detectives debían atraparlo antes de que hubiese más víctimas. En Carolina del Norte, la policía investiga la violación y asesinato de una joven madre de 24 años. Sin pistas ni testigos, los detectives se dirigen al hospital donde trabajaba Katie Viloria. Soy el detective John de la policía. ¿Cómo le va? Bien, gracias. De acuerdo a sus compañeros, Katie era agradable y no tenía enemigos. En la noche de su muerte sale del trabajo justo antes de las 6 de la tarde. Su compañera la describió como una esposa y madre devota. Se llevaba bien con todos en el lugar de trabajo. Que te vaya bien. Gracias. Feliz fin de semana. Su compañera dijo que no creía que Katie tuviese un solo enemigo en el mundo. Cuídate. Tú también. Gracias.
Otro compañero que se marchó después no la vio a ella ni a ningún desconocido en el estacionamiento. Sin testigos, los investigadores tendrían que adoptar otra táctica. Como el bolso de Katie no estaba en su auto, el asesino pudo haber robado sus tarjetas de crédito. El detective Beasley contacta al banco y descubre que en la noche del asesinato alguien usó 3 veces su tarjeta de débito en el mismo cajero. Sacó $100 la primera vez que lo usó, la cantidad máxima que se podía retirar en ese tiempo. Volvió, trató de retirar otra vez y luego trató de hacerlo por una tercera vez. Los detectives consiguen las fotos de la cámara del cajero automático, pero eran muy borrosas para identificar al sujeto que lo utilizó. Entre la primera y la segunda transacción, otro cliente usó el cajero. El hombre le cuenta a la policía que recordaba claramente lo sucedido. Un hombre joven acababa de hacer un retiro cuando él llegó, pero el sujeto no parecía haber terminado. El testigo estaba detrás de él cuando retiró los $100 y luego observó que trataba de usar de nuevo la tarjeta. Mencionó que actuaba sospechosamente y se preguntaba por qué se tardaba tanto. Ya había visto al hombre retirar el dinero y sabía que no podía hacerlo otra vez. El testigo le dio al dibujante de policía información sobre la altura, peso, color y rasgos faciales del sospechoso. Con una descripción más detallada, los investigadores van al hospital. ¿Será que puede observar este dibujo? ¿Conoce a este hombre? Alguien reconoce al sujeto. El dibujo se parecía a un hombre que trabajaba en la lavandería del hospital. Sí, creo que trabaja en la lavandería. De hecho, me gustaría que viese este dibujo que tengo aquí. La supervisora de la lavandería confirma que el dibujo se parecía a Michael Sexton, de 23 años. Su ficha de horario indicaba que trabajó el día del asesinato de Katie, pero desapareció esa tarde. Según la supervisora, regresó como a las 6:30. Estuvo desaparecido por 2 horas y de pronto aparece corriendo en el hospital. Dice que debe irse, que su auto tenía problemas, firma y no se presenta ni el jueves ni el viernes. Para los detectives, Michael Sexton actuaba como alguien que tenía algo que esconder, pero no tenían pruebas que lo vincularan a la violación o asesinato de Katie. Los detectives se dirigen a la vivienda que Sexton compartía con su novia, quien les dio permiso de registrarla. Recolectan algunos de sus uniformes y zapatos, de acuerdo con W. E. Hensley. Llevamos 3 pares de zapatos, los tomamos para colocarlos y marcar como posible evidencia. Luego fueron llevados a nuestro laboratorio a fin de analizarlos y ver si obteníamos algún resultado. Los zapatos del sospechoso y las alfombras llenas de lodo son enviados a la oficina de identificación del condado de Wake. Allí el especialista Johnny Leonard hace un análisis de las huellas. Los criminales tienen algo en común. Se colocan guantes, medias sobre la cabeza, pero casi ninguno piensa en sus pies, ya que con eso corren, con eso caminan. Siempre he creído que las huellas son la evidencia con la que más se descuidan en un crimen. Leonard analiza las huellas, primero en búsqueda de características generales como el patrón de diseño. Luego busca características individuales como cortes y agujeros. Después analiza los 3 pares de zapatos hallados en el hogar del sospechoso. Cuando vi las huellas, pude determinar que 2 de los pares no las habían hecho, ya que simplemente los vi y noté que las características generales eran diferentes. Pero el tercer par sí tenía un tamaño y diseño similar al de la escena del crimen. Leonard coloca polvo magnético en la suela del zapato. Luego, con un gran trozo de cinta, procede a levantar el diseño de la suela y lo adhiere a una cartulina.
La cartulina es colocada en una gran cámara donde es fotografiada y se transfiere a una diapositiva. Una vez hecho esto, colocan la diapositiva sobre la fotografía a fin de compararlas. Pero eso lleva tiempo. Aún debían encontrar a Sexton, quien no había sido visto en días. Los detectives de Carolina del Norte trabajan contrarreloj, investigando el brutal asesinato de Katie Viloria, una joven madre de 24 años. Se identifica a un sujeto llamado Michael Sexton como sospechoso, pero aún había que encontrarlo. En el laboratorio, el analista de huellas Johnny Leonard analiza las huellas de zapato halladas en la escena del crimen. Coloca la diapositiva de la huella del zapato del sospechoso sobre una imagen tomada del auto de la víctima. Leonard compara las características individuales de la huella y encuentra lo que buscaba. Había un pequeño corte en el arco del diseño de las huellas que también estaban presentes en los zapatos. Sin lugar a dudas, supimos que las huellas fueron hechas por esos zapatos. Los investigadores tenían evidencias que vinculaban al sospechoso con el vehículo, pero aún no tenían pruebas que lo vincularan con la víctima. Aunque en una escena del crimen se suelen obtener huellas de objetos planos, aún se pueden hallar pistas en superficies irregulares. Leonard coloca polvo magnético en la suela y el tacón del zapato de la víctima. Observamos que apareció una pequeña porción de una huella. Coloca la huella parcial en una cartulina y la compara con la impresión de la huella del zapato del sospechoso. La huella parcial encontrada en el zapato coincidía con una parte de la huella del sospechoso. Sin dudas, el sospechoso había estado en contacto con la víctima. La policía se dirige a la vivienda que Sexton compartía con su novia, según el detective Beasley. Los detectives encuentran a Michael Sexton en esa ocasión. Le dijeron que hablaron con empleados del hospital y que era su turno de hablar con nosotros sobre lo ocurrido. Sexton se muestra dispuesto a ayudar al llegar. Aceptó dar muestras biológicas para su análisis. Tomó una muestra del interior de su boca para una prueba de ADN. También aceptó dar muestras de cabellos. Estas también se compararían en el laboratorio. Bien, ya terminamos de recoger las muestras de cabello. El criminalista Hensley reconocía la importancia de esta evidencia. Nos enfrentábamos y sentíamos que lo que debíamos buscar como evidencia potencial en este caso en particular era sangre, fluidos, cabellos, fibras, ropa, y esos fueron los elementos en los que trabajamos. Usando un microscopio, los investigadores buscan similitudes entre las dos muestras de cabello. Lo más importante era analizar el color, largo y diámetro. Se compara una muestra tomada de la víctima en la autopsia con una muestra desconocida hallada en el auto de la víctima. El análisis confirma que el cabello encontrado en el auto no era de la víctima. Pero cuando se compara esa muestra con el cabello del sospechoso, la similitud entre ambos es casi perfecta. Pero esa no era la única evidencia que vinculaba a Michael Sexton con el auto de Katie Viloria. A fin de analizar las prendas tomadas de la casa de Sexton, los forenses las colocaron en una amplia mesa. Con cinta adhesiva transparente, revisan cada centímetro en búsqueda de cabello y fibras.
Se hallan fibras del auto de la víctima en la ropa del sospechoso y fibras de su ropa son encontradas en el auto. Pero los investigadores debían determinar si el ADN del sospechoso coincidía con los fluidos hallados en la víctima. Ciertamente, los fluidos que encontramos en el cuerpo de la víctima podían ser analizados para obtener ADN, lo que es una forma de identificación parecida a la de las huellas. Si no puedes encontrar huellas, esta es una de las mejores formas de identificación. A fin de analizar el ADN del sospechoso, los científicos usan un proceso llamado electroforesis, que separa ciertas enzimas de cada muestra. Hay enzimas que varían de persona a persona. En la electroforesis se usa una corriente eléctrica para separar las enzimas. La muestra se coloca en un gel y se aplica corriente para que las enzimas se muevan a través del gel. Cada enzima se mueve a una distancia distinta, creando un patrón de bandas. Si dos muestras sanguíneas tienen el mismo patrón, es probable que provengan de la misma fuente. En este caso, fue así. En la estación de policía, los detectives confrontan a Sexton con la evidencia. Él niega todo. Mientras avanzaba el interrogatorio, él seguía incriminándose cada vez más e incluso negó conocerla. Creo que trataba de buscar una salida, algo que hiciera que lo viéramos con otros ojos. Sexton le cuenta a la policía que tenía problemas con su auto. Afirmó que la víctima ofreció llevarlo donde su primo para conseguir unas pinzas. Y dijo que cuando llegaron allí, ella aceptó tener sexo con él y cuando fueron atrás del auto cambió de opinión. Él sabía que ella había visto su nombre y que iba a denunciarlo. Los detectives sabían que esa no era toda la historia. Creían que Sexton usó su auto como carnada. Impulsado por un apetito criminal, se aprovechó de la bondad de Katie y la atacó. El estado de Carolina del Norte halló culpable a Michael Sexton de asesinato y violación. Fue condenado a muerte y ejecutado en noviembre del 2001. Cuando un asesino es un desconocido para la víctima, para los investigadores es como andar en la oscuridad. Pero para quienes están dispuestos a hacer justicia, ninguna evidencia es insignificante. Hoy la ciencia forense puede resolver un asesinato y traer a la luz evidencias de un encuentro letal.